Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas al canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Soy y estoy súper emocionada de compartir este nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en el fascinante mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos de las figuras más queridas y, seamos honestos, más observadas de la televisión turca. Pero no nos quedaremos en la superficie de ninguna manera. Hoy vamos a explorar algo mucho más jugoso, algo que ha estado rondando por la cabeza de muchos fans, casi obsesionándolos. ¿Qué secreto, o secretos, oculta Demet? Ese secreto que, según los rumores, Can Yaman ya sospecha o incluso conoce en su totalidad y que incluso un médico podría haber revelado, o al menos insinuado. Prepárense porque esto se va a poner no solo interesante, sino también complejo y lleno de matices. Antes de que empecemos con toda la carnita, la jugosa, la que realmente nos interesa, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita, esa campanita traviesa, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias, análisis y todo lo que les encanta sobre el mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, a lo que vinimos. No vamos a andarnos con rodeos, porque sabemos que ustedes tampoco. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, un fenómeno que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo, la química entre ellos traspasó la pantalla, como si fuera un espíritu libre. La gente se enamoró de Can y Sanem, sus personajes, de su conexión, de su humor, de sus miradas cómplices. Y claro, empezaron a fantasear con la idea de que su romance fuera real, que esa conexión tan palpable, tan visceral, que veíamos en la serie se extendiera fuera del set de grabación, que se convirtiera en algo más que una simple actuación. Durante mucho tiempo Can y Demet alimentaron esos rumores, quizás de manera inconsciente, quizás de manera estratégica, jugando al despiste, publicando fotos juntos en redes sociales, intercambiando comentarios cariñosos, usando emojis sugestivos. Era un juego que a sus fans les encantaba, un juego que mantenía viva la llama de la esperanza, que alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad rara vez coincide con las fantasías, y la vida, a menudo, nos da sorpresas inesperadas. Can y Demet nunca confirmaron su relación. Nunca dijeron sí, estamos juntos, ni no, solo somos amigos. Mantuvieron un silencio elocuente, un silencio que daba pie a todo tipo de interpretaciones. Y con el tiempo cada uno tomó caminos separados. Can se fue a Italia, donde siguió cosechando éxitos, convirtiéndose en un ícono global. Demet continuó brillando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su talento. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la pregunta persistente sobre lo que realmente sucedió entre ellos nunca desaparecieron por completo. Siempre estaban ahí, latentes, como una herida que no termina de cicatrizar. Y es aquí donde entra en juego el misterioso secreto de Demet. Un secreto que en realidad podría ser una constelación de secretos. ¿Qué secreto o secretos es este que ha mantenido a los fans en vilo durante años? ¿Qué esconde la actriz tras su sonrisa radiante, su energía contagiosa y su talento innegable? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. En realidad se trata de un conjunto de especulaciones, rumores, pistas sueltas y teorías conspirativas que al juntarse, como piezas de un rompecabezas incompleto, forman una imagen intrigante, aunque quizás no del todo clara, una imagen que deja más preguntas que respuestas. Uno de los rumores más persistentes, y el que parece estar detrás de la sospecha, o incluso del conocimiento, de Can Yaman, tiene que ver con la vida sentimental de Demet. Se dice, se rumorea, se susurra en los foros de fans, que durante el rodaje de Erkenci, Demet ya estaba involucrada en una relación. Una relación que mantuvo en secreto, ya sea para proteger su imagen pública, para no dañar la dinámica con Can en la serie, o por razones puramente personales. Esta teoría cobra fuerza si analizamos algunos comentarios que hicieron personas cercanas a ambos actores en diferentes momentos. Se habla de una persona influyente en la vida de Demet que no formaba parte del mundo del espectáculo, alguien que prefería mantenerse en el anonimato, alejado de los focos y de la atención mediática. Un hombre, se dice, poderoso y reservado. Ahora, ¿cómo entra el médico en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, aún más especulativa. Se rumorea con insistencia que Demet, en un momento dado, consultó a un médico especialista en fertilidad. Este rumor, que surgió de filtraciones anónimas y comentarios en foros de fans,
sugiere que Demet podría haber estado considerando la posibilidad de congelar sus óvulos o incluso someterse a algún tratamiento de fertilidad. Esta información, si fuera cierta, podría explicar por qué Demet se mostraba reacia a comprometerse públicamente con Can Yaman. Quizás tenía planes a futuro que no encajaban con una relación mediática y estable en ese momento. Quizás priorizaba su carrera, su libertad, su independencia. O quizás simplemente no estaba enamorada de Can Yaman de la misma manera que él lo estaba de ella. Por supuesto, es importante recalcar, y lo hacemos con énfasis, que todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen ni desmientan ninguno de estos rumores. No hay documentos ni testimonios verificables ni fotografías que demuestren la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, la insistencia de los fans en encontrar la verdad, en desentrañar el misterio, sumada a las pequeñas pistas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, han mantenido viva la llama de la intriga. Han convertido la historia de Can y Demet en una especie de novela detectivesca, donde cada fan se convierte en un detective amateur, buscando pistas y tratando de armar el puzzle. Can Yaman, por su parte, siempre ha sido muy discreto en lo que respecta a su relación con Demet. Aunque nunca ha negado la química que existió entre ellos, tampoco ha profundizado en el tema, prefiriendo mantener una postura neutral y respetuosa. Nunca ha hablado mal de Demet, ni ha revelado detalles íntimos de su relación. Sin embargo, algunos observadores han notado ciertos cambios en su actitud y en sus comentarios sobre Demet a lo largo del tiempo. Al principio se mostraba más abierto a hablar de ella, incluso bromeando sobre la posibilidad de un romance. Pero con el tiempo su tono se volvió más distante, más formal, como si supiera algo que no podía revelar, como si estuviera guardando un secreto. Y aquí es donde la sospecha de Can Yaman cobra sentido. Si los rumores sobre la relación secreta de Demet y su posible consulta a un médico especialista en fertilidad fueran ciertos, es muy probable que Can lo supiera, al menos en parte. Quizás Demet se lo confió en algún momento, quizás durante una conversación íntima, o quizás lo dedujo por sus propios medios, observando su comportamiento, escuchando sus indirectas. Sea como sea, es lógico pensar que Can Yaman tiene una idea bastante clara de lo que realmente sucedió entre ellos y de las razones por las que su relación no llegó a concretarse. Quizás conoce la verdad completa, o quizás solo tiene una versión parcial. Pero es innegable que algo sabe, algo sospecha. Ahora bien, ¿por qué Demet habría mantenido todo esto en secreto? ¿Por qué no habría sido honesta con Can Yaman y con sus fans? Las razones podrían ser varias, y todas ellas son válidas. En primer lugar, la presión mediática es enorme para las actrices de su talla. Cada paso que dan es analizado, criticado y exagerado por la prensa y por los fans. Es comprensible que Demet quisiera proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Quería controlar la narrativa, y no dejar que otros la controlaran por ella. En segundo lugar, la imagen pública es fundamental para una actriz. Demet necesitaba mantener una imagen de mujer independiente, exitosa y enfocada en su carrera. Una relación amorosa, especialmente si era complicada o inestable, podría haber dañado esa imagen y afectar sus oportunidades laborales. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, la imagen lo es todo. En tercer lugar, y quizás lo más importante, Demet podría haber tenido razones personales muy válidas para mantener su vida sentimental en secreto. Quizás necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos, para tomar decisiones importantes sobre su futuro, o simplemente para vivir su vida sin la constante intromisión de los medios y del público. Todos tenemos derecho a la privacidad, y las celebridades no son una excepción. En resumen, el secreto de Demet, ese secreto que Can Yaman sospecha y que un médico podría haber revelado, es una mezcla de rumores, especulaciones y posibles verdades que se entrelazan para formar una historia intrigante y llena de matices. Una historia que nos habla de amor, de fama, de ambición, de secretos y de decisiones difíciles. Si bien no podemos afirmar con certeza qué es lo que realmente sucedió entre Can y Demet, lo que sí podemos decir es que su historia sigue fascinando a miles de fans en todo el mundo. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa y perfecta como parece. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los flashes, también hay secretos, dudas y decisiones difíciles que tomar. También hay personas con sus propias vulnerabilidades y sus propias luchas. En conclusión, hemos explorado el misterioso secreto de Demet, las sospechas de Can Yaman y la posible revelación médica, todo tejido en una red de rumores y especulaciones.
Hemos analizado los posibles motivos detrás del secretismo y cómo la presión mediática puede influir en la vida personal de las celebridades. Recuerden que esto se basa en información no confirmada, pero eso no lo hace menos intrigante. La especulación, al fin y al cabo, es parte de la naturaleza humana. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet realmente ocultaba algo? ¿Piensan que Can Yaman estaba al tanto de la situación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus sospechas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, en algún lugar entre los rumores y las especulaciones. Hasta la próxima.